¿Te has preguntado alguna vez por qué sigues cargando con cosas que no te sirven, que solo ocupan espacio en tu vida y te roban energía? Relaciones, hábitos, pensamientos, cosas que no solo no aportan valor, sino que te frenan y te alejan de lo que realmente importa. Pero, ¿qué pasa cuando te atreves a soltar? A veces, el acto más poderoso y rebelde no es hacer ruido, sino eliminar en silencio todo aquello que nos suma. Hoy vamos a aprender cómo deshacernos de lo innecesario, siguiendo los principios de la filosofía estoica. La filosofía estoica, nacida hace más de 2000 años, tiene una enseñanza poderosa que parece más actual que nunca. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra forma de reaccionar. Este principio es clave para entender por qué es tan importante soltar lo que no podemos controlar. Al hacerlo, nos liberamos de cargas innecesarias y dejamos espacio para lo que realmente importa. Para entender mejor el impacto de lo que vamos a aprender, déjame contarte una breve historia. En un pequeño pueblo junto al mar vivía una joven pescadora llamada Lucía, conocida por su habilidad para navegar las aguas más turbulentas y siempre regresar con las redes llenas. Sin embargo, con el tiempo había acumulado redes rotas y herramientas desgastadas que ya no usaba, pero que seguía guardando por si acaso. Estas cosas llenaban su pequeño bote, dejándole poco espacio para maniobrar. Un día, una tormenta terrible azotó el mar mientras ella estaba en plena faena. Las olas golpeaban con fuerza y Lucía se dio cuenta de que su carga innecesaria le impedía controlar el barco como era debido. Desesperada, tomó una decisión drástica. Comenzó a arrojar todo lo que no le servía. Redes rotas, cuerdas desgastadas y objetos personales que solo ocupaban espacio. Con cada cosa que soltaba, su barco se volvía más liviano y poco a poco recuperaba el control. Cuando regresó al puerto, agotada pero a salvo, sus compañeros pescadores le preguntaron cómo había sobrevivido. Su respuesta fue simple: a veces, lo que más nos pesa no son las tormentas de afuera, sino lo que llevamos dentro. Al soltar lo innecesario, encontramos la libertad para avanzar. Esta historia resume lo que aprenderemos hoy. Soltar en silencio, sin dramas ni explicaciones innecesarias, es una de las formas más poderosas de avanzar en la vida. Ahora que tienes esta perspectiva, vamos a ver cómo puedes aplicarlo eliminando 10 cosas que no necesitas. 1. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en lo que otros podrían pensar de ti? Este miedo, tan común como paralizante, actúa como una sombra constante que te impide ser tú mismo. Nos hace dudar de nuestras decisiones, abandonar nuestros sueños y, lo peor, vivir bajo expectativas que ni siquiera son nuestras. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Marco Aurelio decía: si te angustia algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de eliminar ese juicio ahora mismo. ¿Qué significa esto? Que el miedo al juicio de los demás no está en lo que ellos piensen, sino en cómo permites que te afecte. Empieza a cuestionar este miedo. ¿Realmente importa lo que alguien más piense de tu decisión? ¿Cuánto tiempo invierten esas personas pensando en ti? Probablemente muy poco, porque están ocupadas lidiando con sus propias inseguridades. Recuerda, la mayoría de las veces, el juicio ajeno es solo una proyección de sus propias luchas internas. Para superar este miedo, comienza con pequeños pasos. Di no.
a algo que no te apetezca, aunque creas que se espera que digas sí. Atrévete a expresar una opinión diferente. Con cada pequeña acción ganarás confianza en ti mismo. Y lo más importante, recuerda que al final del día solo necesitas la aprobación de una persona, tú mismo. Vamos al 2. Las relaciones tóxicas son como anclas que te hunden poco a poco. Personas que, en lugar de apoyarte, te desgastan emocionalmente. Esto puede ocurrir con amigos, parejas, compañeros de trabajo e incluso familiares. Pero, ¿por qué seguimos manteniendo estas relaciones? Tal vez por miedo a la soledad, por costumbre o porque creemos que cortar esos lazos es un acto egoísta. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan a valorar nuestra energía y a invertirla en lo que realmente importa. Epicteto decía, mantente alejado de quienes te alejan de ti mismo. Si alguien constantemente te hace sentir pequeño, inseguro o agotado, es momento de replantearte esa relación. Soltar relaciones tóxicas no significa hacer un drama ni buscar culpables. Es un acto de amor propio. ¿Cómo hacerlo? Empieza por reducir el contacto de forma gradual. Deja de buscar su validación. Enfócate en rodearte de personas que realmente te aporten, que te inspiren y te impulsen a ser mejor. No necesitas dar explicaciones ni hacer grandes anuncios. A veces, el cambio más poderoso ocurre en silencio. Número 3. Los pequeños hábitos que parecen inofensivos al principio son muchas veces los que más daño nos hacen a largo plazo. Revisar el móvil constantemente, comer en exceso, posponer tareas importantes. Todos estos hábitos tienen algo en común, nos alejan de la vida que realmente queremos vivir. Los estoicos creían en la importancia de la autodisciplina. Séneca decía, la verdadera libertad está en el dominio de uno mismo. ¿Cómo puedes aplicar esto? Empieza por identificar esos hábitos que no te aportan. Haz una lista si es necesario. Luego pregúntate, ¿por qué hago esto? ¿Qué estoy intentando evitar o llenar con este hábito? Una vez que entiendas su origen, será más fácil sustituirlo por algo positivo. Recuerda que muchos de estos hábitos nacen de patrones de pensamiento automático. Por ejemplo, revisar el móvil constantemente podría ser una forma de evitar enfrentar tareas más desafiantes o de buscar validación externa. Comer en exceso, por su parte, puede ser una respuesta al estrés o a emociones reprimidas. Identificar estas conexiones te permitirá abordar el problema desde la raíz y buscar alternativas más constructivas, como practicar la meditación, establecer límites para el uso del móvil o desarrollar una rutina de ejercicios que libere la tensión acumulada. Otro aspecto fundamental es aceptar que erradicar un hábito destructivo no siempre implica sustituirlo inmediatamente. A veces, el primer paso es simplemente observarlo sin juzgarte. Los estoicos enseñaban la importancia de cultivar la paciencia y la autoaceptación durante el proceso de cambio. Cada pequeño paso cuenta. Un día sin procrastinar, una comida equilibrada o una noche desconectado del móvil son logros que marcan la diferencia. Al enfocarte en estas victorias, alimentarás la motivación necesaria para seguir adelante. Número 4. Intentar controlar cada aspecto de tu vida es una receta para la frustración. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio decía, confía en que el universo hace lo que debe y acepta lo que no puedes cambiar. Cuando intentamos controlar lo incontrolable, lo único que logramos es llenarnos de ansiedad.
En lugar de gastar tu energía intentando prever y manejar cada detalle, enfócate en lo que realmente depende de ti, tus emociones, tus decisiones y tus acciones. Aprende a confiar en el proceso. La vida, como el mar, tiene sus corrientes y mareas. No siempre puedes controlar hacia dónde te lleva, pero sí puedes decidir cómo navegar. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse, sino aprender a fluir con ella. Muchas veces, al intentar controlar todo, nos cerramos a posibilidades que podrían haber enriquecido nuestra vida. Los estoicos nos invitan a reflexionar. ¿Qué oportunidades estás perdiendo al enfocarte demasiado en lo que no puedes cambiar? Dejar espacio para lo inesperado puede ser la clave para descubrir nuevas direcciones y conexiones. Otro punto crucial es desarrollar la confianza en ti mismo para manejar lo que venga. En lugar de tratar de anticipar cada obstáculo, enfócate en cultivar las habilidades y el temple necesarios para enfrentar lo inesperado. Como decía Epicteto, no te preocupes por los eventos, preocúpate por tu juicio sobre ellos. Una mente preparada es mucho más poderosa que un plan perfecto. Número 5. Muchas veces nos exigimos ser perfectos en todo. En el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra apariencia. Estas expectativas no solo son agotadoras, sino que también nos roban la alegría de disfrutar el momento presente. Los estoicos nos animan a reducir nuestras expectativas y a vivir con más sencillez. No se trata de conformarte, sino de liberarte de la presión constante de cumplir con estándares que ni siquiera son tuyos. Ajusta tus metas a algo alcanzable y celebra cada pequeño logro. La vida no es una lista de objetivos por cumplir, sino un viaje para disfrutar. Además, establecer expectativas más realistas te permite ser más compasivo contigo mismo y con los demás. Nadie es perfecto, y esperar que lo sea solo aumenta la frustración. En lugar de enfocarte en lo que deberías haber hecho, valora lo que ya has logrado. Marco Aurelio escribió: «Recuerda que no vivirás para siempre. Aprovecha cada momento, porque es lo único que realmente posees». Es importante también reflexionar sobre de dónde vienen estas expectativas. Muchas veces son el resultado de presiones sociales, culturales o familiares que hemos interiorizado sin cuestionarlas. Pregúntate, ¿realmente quiero esto o es algo que otros esperan de mí? Al liberar tu mente de estas cargas externas, podrás enfocarte en lo que verdaderamente te importa. Número 6. ¿Cuántas discusiones has tenido solo por demostrar que tienes la razón? Esta necesidad no solo desgasta tus relaciones, sino también tu paz mental. Los estoicos nos enseñan que no es necesario ganar todas las batallas. Séneca decía: «Es más sabio ceder un argumento que perder una relación». La próxima vez que sientas la urgencia de corregir o imponer tu punto de vista, respira. Pregúntate, ¿es realmente importante tener la razón en este momento? A veces, el mayor acto de sabiduría es simplemente dejar ir. Dejar de lado esta necesidad no significa que debas renunciar a tus valores o convicciones. Se trata de elegir tus batallas sabiamente y recordar que no todas las conversaciones necesitan un ganador. Ceder en una discusión menor puede abrir la puerta a una comunicación más profunda y significativa. En última instancia, lo que importa es la conexión que construyes con la otra persona, no el ego momentáneo de ganar. Además, cuando te enfocas en tener siempre la razón, puedes perder la oportunidad de aprender algo nuevo. Al escuchar con atención y estar dispuesto a cuestionar tus propias creencias, te abres a perspectivas que pueden enriquecer tu vida.
Los estoicos valoraban la humildad intelectual como una virtud esencial para el crecimiento. Número 7. Vivimos en un mundo saturado de notificaciones, redes sociales y distracciones constantes. Este ruido digital no solo roba nuestro tiempo, sino también nuestra capacidad de estar presentes. Los estoicos valoraban el silencio y la reflexión como herramientas para encontrar claridad. Haz una limpieza digital. Elimina aplicaciones innecesarias, desactiva notificaciones y establece límites de tiempo para tus redes sociales. Recuerda que no tienes que estar disponible para todos todo el tiempo. Prioriza tu paz mental sobre el ruido externo. El tiempo que pasamos inmersos en pantallas puede convertirse en un ladrón silencioso de nuestra atención y energía. A menudo, revisamos nuestras redes sociales de manera automática, sin darnos cuenta del impacto que esto tiene en nuestra productividad y bienestar emocional. Dedicar tiempo a estar desconectado, incluso por pequeños periodos durante el día, puede ayudarte a reconectar contigo mismo y con tu entorno. Los estoicos hablaban del valor del tiempo como el recurso más preciado. Séneca escribió: "No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho". Reflexiona sobre cuánto tiempo podrías recuperar al reducir el uso innecesario de dispositivos digitales. Aprovecha ese tiempo para actividades que realmente te nutran, como leer, meditar o pasar tiempo con tus seres queridos. Número 8. Los pensamientos negativos son como nubes que oscurecen nuestra mente. Nos hacen dudar de nuestras capacidades, temer al futuro y arrepentirnos del pasado. Pero, como nos enseñan los estoicos, estos pensamientos no son más que interpretaciones subjetivas de la realidad. Cuando un pensamiento negativo aparezca, no lo combatas ni lo alimentes. Obsérvalo, cuestiónalo y déjalo pasar. Recuerda que no eres tus pensamientos y que tienes el poder de elegir cuáles alimentar. Además, reconocer la naturaleza temporal de los pensamientos negativos puede ayudarte a reducir su impacto. Como nubes pasajeras, no están destinadas a quedarse. Los estoicos nos invitan a adoptar una postura de curiosidad ante ellos. ¿De dónde vienen? ¿Qué me están intentando enseñar? Este enfoque te permite convertir lo negativo en una oportunidad para el autoconocimiento. Otra estrategia estoica es enfocarte en lo que está bajo tu control. Si un pensamiento negativo está relacionado con algo que no puedes cambiar, como el pasado o las acciones de otros, recuérdate que preocuparte no cambiará el resultado. En su lugar, dedica tu energía a lo que sí puedes influir, tus acciones y reacciones. Número 9. Un entorno desordenado refleja una mente desordenada. Los estoicos creían en la importancia de enfocarse en lo esencial y eliminar lo superfluo. Dedica tiempo a ordenar tu espacio físico y notarás cómo esto también impacta tu claridad mental. Empieza con pequeños pasos. Organiza un cajón, limpia tu escritorio, elimina lo que ya no necesitas. Con cada cosa que sueltes, sentirás que tu carga se aligera. La paz no viene de tener más, sino de necesitar menos. Además, el acto de organizar no solo afecta el espacio físico, sino también tu estado emocional. Cada vez que eliminas algo que ya no sirve, estás practicando el arte de soltar y simplificar. Esto crea una sensación de control sobre tu entorno que se traduce en mayor calma mental y emocional. Los estoicos también nos enseñan que un espacio ordenado fomenta la reflexión y la introspección. Al reducir las distracciones externas, puedes dedicar más tiempo a observar tus pensamientos y emociones, lo que facilita una mayor conexión contigo mismo.
Una mente despejada nace de un entorno sereno. Número 10. Vivimos en una era donde las redes sociales y los medios nos bombardean con imágenes de vidas perfectas, lo que nos lleva a compararnos constantemente con los demás. Este hábito no solo erosiona nuestra autoestima, sino que también nos aleja de valorar lo que tenemos y de quiénes somos. Los estoicos creían que la verdadera riqueza proviene de estar satisfecho con lo que tienes. Epicteto decía, la envidia y la comparación son formas de ignorancia, porque pasamos por alto lo que ya poseemos. En lugar de enfocarte en lo que otros tienen o logran, reflexiona sobre tus propias metas y el progreso que has hecho. Compararte con los demás también puede nublar tu juicio y hacer que persigas objetivos que no son tuyos, sino los que crees que deberías alcanzar. Al identificar tus valores y prioridades, te será más fácil centrarte en lo que realmente importa y soltar la necesidad de aprobación externa. Una forma práctica de combatir la comparación constante es practicar la gratitud. Haz una lista diaria de 3 cosas por las que estás agradecido. Esto no solo te ayuda a reenfocar tu atención en lo positivo, sino que también te permite apreciar tus logros, por pequeños que parezcan. La gratitud es un antídoto poderoso contra la envidia y la insatisfacción. Por último, recuerda que las vidas que observas en redes sociales son solo fragmentos seleccionados. Nadie comparte sus momentos más difíciles o sus inseguridades. Al entender esto, puedes liberarte de la presión de alcanzar un estándar irreal y enfocarte en tu propia felicidad y crecimiento. Al final, eliminar estas 10 cosas de tu vida es un acto de liberación. No necesitas hacer un gran espectáculo ni buscar la aprobación de los demás. Hazlo en silencio, con intención y constancia. La filosofía estoica nos recuerda que el cambio real no hace ruido, simplemente sucede. Si este video te ha sido útil, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos el arte de vivir mejor. Aquí, en Salud del Estoico, estamos comprometidos con tu crecimiento personal y tu bienestar. Nos vemos en el próximo video.